Alguien escribió el siguiente poema, basado en un pasaje de la Escritura que sin duda todos conocen. Este pequeño poema dice así: yo tenía hambre y ustedes formaron un club de humanidades y debatieron sobre mi hambre. Gracias. Yo estaba en la cárcel y ustedes se introdujeron de puntillas en su capilla en el sótano para orar por mi liberación. Estaba desnudo y mentalmente ustedes debatieron la moralidad de mi aspecto. Yo estaba enfermo y ustedes se arrodillaron y dieron gracias a Dios por su salud. Yo estaba sin techo y ustedes me predicaron sobre el refugio espiritual del amor de Dios. Yo estaba solo y ustedes me dejaron solo para orar por mí. Ustedes parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo sigo con mucha hambre y solo y con frío. Así que, ¿a dónde han ido todas sus oraciones? ¿Qué han logrado ellas? ¿De qué le sirve a un hombre hojear su libro de oraciones cuando el resto del mundo clama por ayuda? Mis hermanos, ¿el cristianismo definitivamente es práctico o no es cristianismo? Sin embargo, me parece que a menudo olvidamos esto. Y hasta a veces pensamos que con saber mucho de la Biblia o con orar un poco cada día, eso es más que suficiente como muestra de nuestra vida cristiana. Pero ¿sabe qué? No lo es. Santiago va a dedicar gran parte de esta epístola a demostrar, mis hermanos, que el cristianismo debe ser práctico, que su fe debe evidenciarse por sus obras. Así que le voy a pedir que dé vuelta a la hoja y vayamos allá al capítulo 1, a la parte final, porque allí vamos a retomar, mis hermanos, y eso va a marcar el encuadre, el contexto de lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2. Quiero que vea desde el verso 25 del capítulo 1. Lo voy a leer yo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, sígalos con su vista, yo lo leo en voz alta. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Mis hermanos, es muy interesante lo que Santiago dice aquí. Pero siempre que yo he leído esta porción, una palabra que llama mi atención es la palabra religioso o religión. Religioso, dice Santiago. Esa palabra que se usa en el verso 26 es usada por Santiago, mis hermanos, para hacer alusión al culto, a las formas, a los rituales, a las expresiones exteriores de aquellos que dicen ser seguidores de Dios. Sin embargo, Santiago dice que todo eso, toda esa forma exterior de un culto, realmente no demuestra nada en cuanto a lo que tú eres. Cosas como las oraciones, los ayunos, las reuniones, las ofrendas, etcétera, creo que pueden llegar a confundir a los cristianos al pensar que eso es todo en cuanto a vivir
la vida de un hijo de Dios. Pero, mis hermanos, yo creo que todas esas cosas también las podría realizar un no cristiano. Porque hay gente que sin haber nacido de nuevo, ha sido criada en familias religiosas, de modo que por cuestiones culturales, hay gente que sin ser cristiana puede venir al culto y ser hasta más fiel que los mismos cristianos. A veces también puede leer su Biblia. Yo he platicado con algunos católicos que conocen mucho la Biblia. Pueden otros practicar ayunos o dar ofrendas. Y sin embargo, eso no es, mis hermanos, una muestra de que tal persona sea verdaderamente cristiana. Santiago, mis hermanos, en el pasaje que acabamos de leer ahí en el capítulo 1, él contrasta esa parte religiosa, esa parte externa, esa parte del culto, con una lista que nos da, una enumeración que él nos da de lo que él dice que sí es la verdadera vida cristiana. La verdadera religión le llama a él. Y él comienza hablando de el dominio de tu lengua. Luego dice ocuparse de los huérfanos, de las viudas. Y termina diciendo no dejar que el mundo ensucie tu vida, que tu vida se contamine con el mundo. Ahora, yo quiero llamar su atención a esto porque, mis hermanos, Santiago no está haciendo una lista exhaustiva. Realmente le está mencionando solamente algunas cosas que deberíamos entender. Mire, cuando él habla acerca de tener dominio de nuestra lengua, de nuestras palabras, y usted sabe que eso a veces suele ser difícil. Sin embargo, mis hermanos, una persona que habla cosas incorrectas, que habla ofensas, que habla blasfemias, eso solamente demuestra lo que hay en el interior de su corazón. El Señor Jesucristo enseñaba eso, ¿verdad? Y Santiago, mis hermanos, va a estar constantemente haciendo referencia a enseñanzas de Cristo, aunque no lo diga de manera explícita. Sin embargo, ustedes van a ir identificando esas referencias. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso tiene que ver con lo interior, el dominio propio, lo interior. Luego habla acerca de cosas externas, por ejemplo, atender a un prójimo que está en necesidad, un huérfano o una viuda. Eso tiene que ver con lo exterior. Y luego termina hablando de la vida de santidad. No dejes que el mundo contamine tu vida. Tú sabes que el mundo tiene muchas atracciones, pero muchas de ellas son pecaminosas. No debes dejar, si eres hijo de Dios, que esas cosas ensucien tu vida. No puedes participar de ellas. Ahora, quiero que usted note que el asunto, mis hermanos, del dominio propio y de la santidad tiene que ver con cosas internas. Y eso tiene que ver con mi amor a Dios. Si tú amas a Dios, tu boca va a dar muestra de ello. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está Dios? ¿O tienes metido al mundo en tu corazón y entonces lo que hablas son cosas mundanas, ofensivas, insultantes? Tiene que ver con lo interior y con tu amor a Dios. Lo mismo el asunto de la santidad, no te contamines con el mundo, tiene que ver con tu interior y tiene que ver con tu amor a Dios. ¿Qué amas más, a Dios o al mundo? ¿A Dios? Entonces no dejes que el mundo te contamine. Pero, mis hermanos, el asunto de atender al prójimo, eso tiene que ver con amor hacia la gente que nos rodea. Ahora, tú debes recordar que el Señor Jesucristo dijo que la ley se resumía en dos cosas: amar a Dios y amar a tu prójimo. Por eso, mis hermanos, Santiago menciona estas poquitas cosas y las contrasta con solamente la parte externa de ir a la iglesia. Ah, sí, voy a la iglesia. Ah, sí, oro. Sí, doy mi ofrenda. ¿Ya eso es todo? No, eso no es todo. Tu amor a Dios y tu amor al prójimo deben evidenciarse de manera práctica.
Ahora, todo esto que Santiago ha mencionado aquí, esta lista que nos ha dado, obviamente no es exhaustiva, ni mucho menos. Santiago más bien lo que está haciendo es contrastar una vida de rituales religiosos, que finalmente pueden llegar a ser solamente una máscara de religiosidad. Y lo contrasta, mis hermanos, con cosas que son prácticas, con una vida espiritual dinámica, que se expresa tanto en nuestro interior, al vivir con santidad y tener dominio propio, como en lo exterior, en nuestro amor a nuestros semejantes. Una fe que es dinámica y que es práctica. Mi hermano, si tú piensas que tu fe se está demostrando con solamente venir a sentarte los domingos y hacer todas las situaciones del culto y eso es todo, bueno, estás equivocado. No te confundas. Tu amor a Dios y tu amor al prójimo es lo que evidencia que tu fe es dinámica y es práctica. Ahora esto, mis hermanos, es el contexto, es el marco de lo que viene a continuación en el capítulo 2. Así que no quiero que pierda eso de vista. La fe debe ser práctica. Amar a Dios, demostrarlo. Amar al prójimo y demostrarlo. Dice Santiago ahí en el verso 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mi hermano Santiago, para continuar hablando de esa fe práctica, ahora va a tomar un ejemplo de la vida real, de algo que estaba pasando en la congregación de los lectores a los que él está escribiendo esta carta. Mire, al parecer aquella congregación estaba cayendo en el pecado de discriminar a la gente pobre que venía a las reuniones. Así como lo vimos ya anteriormente con los de Corinto, ¿se acuerdan? Pablo exhorta duramente a los corintios porque hacían algo así. Bueno, pues ahora Santiago, con estos hermanos, que al parecer discriminaban a los pobres. Ahora, Santiago introduce su ejemplo con una exhortación que está en el verso 1. Esa exhortación tiene que ver con que su fe en Cristo no debe ser contradictoria. Va a decir usted, ¿por qué contradictoria? Bueno, porque como se va a explicar más adelante, Dios no hace acepción de personas. De manera que tú no puedes decir que tienes fe en Cristo, en ese Cristo de la gloria, si no eres coherente con el ejemplo de tu Señor, que no discrimina personas. Y a continuación, después de haber dicho eso, Santiago describe a un hombre rico. Un hombre rico que viene a una reunión, a un culto de aquella iglesia, y su apariencia, mis hermanos, es deslumbrante. De hecho, yo me imagino el cuadro, me imagino a aquellos hermanos judíos, cristianos, sentados allí, y de pronto entra un hombre que llama la atención de todos, nadie puede dejar de mirarlo, porque su apariencia exterior es deslumbrante. Él trae anillos de oro en los dedos. El original griego literalmente dice dedos de oro. Y eso, mis hermanos, quería decir que aquel hombre portaba no un anillo de oro en el dedo, varios anillos de oro en cada dedo. Y además su ropa es resplandeciente, como lo indica también el texto griego. Así que si se está imaginando el cuadro,
Mis hermanos, estamos hablando aquí de un hombre que es muy rico, de una posición social muy elevada, y sus vestiduras lo demuestran así. Pero al mismo tiempo que entra aquel rico, al mismo tiempo entra también a la reunión un hombre muy pobre. Es tan pobre, mis hermanos, que la descripción que nos da Santiago aquí es que trae puesto un vestido andrajoso, o como el texto original dice, ropa sucia, es decir, rota, manchada, maloliente. Yo creo, mis hermanos, que perfectamente podemos imaginar un hombre así, porque hemos visto gente así. Para nuestra actualidad estaríamos hablando de una persona de la calle, que vive en la calle. Imagínalo entrando con su ropa así sucia, negra, con ese olor que desprende. Y por otro lado, aquel rico que nadie puede dejar de ver. El cuadro, mis hermanos, que nos pinta Santiago es magistral para lo que él quiere que reflexionemos a continuación. Mire, Santiago afirma que lo siguiente realmente estaba sucediendo en aquella congregación, que a aquel hombre rico se le hacía pasar y se le daba la mejor silla, el mejor asiento para la reunión. En cambio, al hombre de ropas andrajosas, lo que se le decía es, mira, si quieres estar aquí, estate ahí de pie, pero allá lejitos. O bueno, siéntate ahí en el piso, pero no pases de allí. Mis hermanos, este ejemplo parece tan claro y a la vez tan sencillo, que tal vez usted mismo ya esté pensando cuál debería ser la actitud correcta ante esta situación. Pero yo le voy a decir, yo le voy a pedir que espere todavía a escuchar, porque Santiago continúa enseñando, tiene cosas que decir aún acerca de esto para sus lectores. Después de este maravilloso ejemplo, Santiago, versículo 4, dice lo siguiente, una pregunta, dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si se da cuenta, mi hermano, esta pregunta está dividida en dos partes. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Esa es una parte. La segunda dice, ¿y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahora quiero que centremos nuestra atención en la primera parte. Allí hay una palabra muy interesante, o a mí me parece muy interesante, y es la palabra que en nuestra versión se traduce como distinciones. Esa palabra es la traducción de una palabra griega, diacrino, que puede significar tanto distinción o discriminación, pero también puede significar algo que a mí me llama la atención. Puede también significar titubear, dudar o no estar de acuerdo con uno mismo. Es como cuando se presenta una situación ante la que tú tienes que mostrar una postura, tener una opinión, pero no estás seguro. Dudas, titubeas, no sabes qué hacer en esa situación. Ahora, mis hermanos, es probable que Santiago utilice esa palabra griega precisamente por esos dos sentidos. Porque al decirles que esas distinciones, mis hermanos, que ellos estaban haciendo, entre ricos y pobres, realmente estaba siendo un reflejo de su corazón dividido entre Dios y el mundo. Esa actitud, al discriminar al pobre y darle favor al rico, era una muestra de que ellos tenían dudas en su mente
Ellos titubeaban al actuar. Pero mis hermanos, en un cristiano verdadero, en un cristiano entregado a Dios de verdad y a su palabra, no debería haber dudas. Porque el cristiano piensa y actúa coherentemente con lo que él es y coherentemente con la palabra del Dios a que él sirve. Pero si tu mente, mi hermano, está dividida y titubeas ante una situación como esta que nos plantea Santiago, un rico y un pobre, ¿qué harías tú? Si titubeas, es probable que porque en tu mente tengas metida cosas mundanas, valores mundanos, aunque también conoces la palabra de Dios, la has escuchado, pero cuando se presenta una situación no sabes a qué le vas a hacer caso de esas dos cosas. Por eso, mis hermanos, la segunda parte de la pregunta dice, ¿y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es decir, mis hermanos, que aquellos a quienes Santiago está escribiendo estaban haciéndose juicios basados en las apariencias. Por eso Santiago dice, ustedes pasan a juzgar o a ser jueces, pero con malos pensamientos. Porque estaban juzgando a aquellos dos hombres del ejemplo, pero no con la visión de Dios, sino con la visión del mundo. Porque el mundo, mis hermanos, el mundo que no conoce a Dios, siempre va a juzgar de manera superficial a las personas. Y casi siempre, mis hermanos, lo van a hacer basados en lo material, en lo que se puede ver. En aquello que el mundo considera como admirable o valioso, pero que para Dios realmente no lo es. Porque el mundo, mis hermanos, solamente juzga lo que puede mirar. Si tú eres bajito de estatura, te van a tratar de una forma que si eres alto. Algo tan simple. Tenía un compañero en la escuela que era bajito de estatura, pero era muy inteligente. Él era un buen contador, muy capaz, pero se quejaba amargamente de que en las entrevistas de trabajo, a pesar de haber resuelto bien sus exámenes, cuando lo veían, le decían, mejor espérate, luego te llamamos. Y él tenía casi un trauma con el asunto de que era bajito. Y decía, si yo midiera por lo menos otros 10 centímetros, creo que sería muy diferente todo. El mundo no te va a tratar igual si eres morenito, que si eres rubio, güero, al menos aquí en México es así. Yo sé que allá en Europa, si eres moreno te van a tratar muy bien, pues digo, entre tantos güeros, pero el juicio de la gente es en base a la apariencia, a lo superficial. Si tú te presentas en un lugar con buena ropa, con ropa de marca, te van a tratar de una manera, pero si vas con una ropa, no sé, que compraste en el tianguis, pues seguramente la gente te va a diferenciar. Ahora, mis hermanos, esa es la manera en que el mundo ve las cosas y juzga las cosas. Pero un hijo de Dios debe mirar las cosas espiritualmente. Es decir, como Dios las mira, no como el mundo. Un hijo de Dios debe juzgar todas las cosas a la luz de la palabra y no de las opiniones mundanas. ¿Cómo es eso? Mis hermanos, por eso Santiago ha hablado de un corazón dividido, porque creo que los hermanos a los que él está escribiendo tenían el juicio del mundo superficial, las apariencias. Pero por otro lado también conocían la Escritura y cuando se presenta este caso titubean. ¿Qué van a hacer? ¿Seguirán siendo jueces que juzgan mal, con un corazón pecaminoso?
Mis hermanos, esa pregunta que Santiago lanza a sus lectores es una pregunta que también nosotros deberíamos hacernos. ¿Cómo juzgas tú las cosas? ¿Cómo evalúas las circunstancias de tu vida? ¿Cómo tratas a la gente que te rodea? No vaya a ser usted un mal juez con un corazón lleno de conceptos pecaminosos, de conceptos mundanos. Nuestra meta, mis hermanos, es tener una visión espiritual, una visión como la de Dios, de nuestras situaciones, de las cosas que tenemos materialmente, de la gente que nos rodea. Siempre nuestra visión debe ser espiritual. Pero mire, Santiago aún no ha terminado. Como usted ya puede empezar a darse cuenta, Santiago va profundizando en un ejemplo que parece simple, que parece como que lo captamos a primera, pero si vamos poniendo atención en lo que él va diciendo, vamos a ver que va profundizando y van saliendo cosas importantes. Ahora Santiago, mis hermanos, va a darnos más razones, más argumentos bíblicos de por qué debemos hacer las cosas, cómo debemos hacerlas, cómo debemos tratar a nuestros semejantes. Y yo debo decirle que para mí resulta muy interesante notar cómo Santiago conoce la palabra, pero sobre todo cómo la aplica a casos de la vida diaria, a la toma de decisiones, a la resolución de problemas. A mí me encantan, mis hermanos, los pasajes bíblicos, donde alguno de los apóstoles toma un pasaje de la Biblia y lo aplica a la práctica. Porque eso, mis hermanos, deberíamos hacer todos. Sí leer la Biblia, pero sobre todo buscar entenderla para saber practicarla, para que nos sirva a la hora que debemos tomar decisiones. Ahora escuche cómo Santiago continúa en su argumento de cómo tratar a los prójimos. Verso 5 en adelante. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El argumento de Santiago una vez más parece muy claro, ¿verdad? Pero mis hermanos, no se dejen llevar por la sencillez de Santiago. Yo creo, mis hermanos, que es importante que entendamos correctamente estos versos, estos que acabo de leer, porque podríamos caer en contradicciones. Hay que ser sabios para discernir la palabra. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque en este texto, en esta porcioncita que acabo de leer, que a la vista es muy sencillo, Dios eligió a los pobres para la salvación, para heredar el reino, pero en cambio ustedes le están dando favor a los ricos que los oprimen, que los persiguen, no por ser cristianos, creo yo, está diciendo Santiago, sino por ser pobres. Siempre el rico oprime al pobre. Pero ahora viene un rico y viene un pobre y ustedes le dan favor al rico en lugar de al pobre. ¿Por qué? Los pobres son los que fueron elegidos por Dios. Ahora, quiero que ponga atención aquí para que entienda por qué le digo que pudiera caer en una contradicción. Porque, mis hermanos, Santiago está exhortando a los hermanos para que no discriminen a los pobres, para que en lugar de darle favor al rico en perjuicio del pobre, tengan una actitud buena con la gente más necesitada. Pero dígame usted, ¿no cree que es contradictorio que Dios nos esté diciendo que no seamos discriminatorios con los pobres, pero Él discrimina a los ricos?
¿A quiénes eligió Dios? Pues ahí dice, ¿no? A los pobres. ¿No es eso una discriminación? ¿Cómo es eso de que Dios te dice, bueno, no discrimines al pobre, pero cuando yo elegí a los que se iban a salvar, elegí a los pobres y deseché a los ricos? Bueno, mis hermanos, creo que tenemos que reflexionar en eso. Y a la hora de reflexionar vamos a ir viendo que hay más enseñanza en esto que Santiago está diciendo. No es tan sencillo, pero la reflexión, mis hermanos, en la palabra nos tiene que llevar a entender la enseñanza, la lección. Entonces vayamos a eso. Mire, por la palabra, por la misma palabra de Dios, sabemos que la elección de Dios para salvación, no está condicionada por absolutamente nada que el hombre haga o por nada que el hombre tenga. Ya sabe, cuando hablamos de elección estamos hablando de ese acto de Dios, porque allá en la eternidad Dios decidió quiénes iban a salvar y los escogió para salvación, y los que no fueron elegidos, ellos siguen su propio camino de perdición. Esa es una verdad bíblica. Pero mis hermanos, también sabemos por la Escritura que a esos que Dios eligió, no los eligió porque tuvieran algún mérito, porque hubieran hecho algo bueno, o porque tuvieran algo. Por eso la palabra de Dios es enfática en que la elección se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que los hombres existieran y pudieran haber hecho algo bueno o algo malo. Entonces Dios no los eligió por lo que ellos hicieron, todavía ni siquiera existían. El apóstol Pablo nos da un ejemplo maravilloso, basado en el caso de aquellos dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Capítulo 9 de Romanos, se lo voy a leer yo, de la Nueva Traducción Viviente. Tal vez se ha dado cuenta que a veces le leo párrafos de otras versiones de la Biblia. Lo hago, mis hermanos, simplemente para refrescar un poco la lectura, pero usted sabe que al final de cuentas el contenido es el mismo de nuestra versión Reina Valera. Escuche usted esto que dice el apóstol Pablo, allá en Romanos 9:10, dice, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos, pero antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Es obvio, mis hermanos, que cuando Santiago dice que Dios eligió a los pobres, no los eligió por ser pobres. Porque la elección de Dios es libre de todo eso. Él elige a los que Él quiere, a los que Él se le da la gana elegir. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago en el texto que tenemos? Quiero que ponga atención en las palabras que él utiliza, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Lo primero, mis hermanos, que llama mi atención es por qué Santiago les llama pobres de este mundo, a los pobres de este mundo. Digo, con que dijera los pobres era más que entendible, pero él añade los pobres de este mundo.
Esos son a los que Dios elige. Bueno, mis hermanos, yo creo que para poder discernir esto debemos tomar en cuenta que Santiago está hablando de la visión espiritual. No una visión mundana, sino una visión espiritual. Y aquí, mis hermanos, se está hablando de aquellos a los que el mundo considera pobres. Y esos no son solamente los que carecen de bienes materiales, sino aquellos, mis hermanos, que se reconocen en bancarrota espiritual. ¿Ha escuchado esa frase? Bancarrota espiritual. Esos son pobres en un sentido espiritual. Y ahorita voy a explicar eso. Mire, tal vez al leer estas palabras de Santiago, ya se dio cuenta que una vez más Santiago está haciendo alusión a la enseñanza de Jesucristo. Nunca nos va a decir como el Señor dijo, pero sí cita constantemente la enseñanza de Cristo. Ahora, en estas frases que le leí, Santiago vuelve a hacer alusión a esa enseñanza de Cristo. En esa porción tan conocida que se le ha llamado las bienaventuranzas, donde el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿ya se dio cuenta? Tanto el Señor Jesús como Santiago dicen lo mismo. Los pobres van a heredar el reino de los cielos. Pero el Señor aclara que son los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que han dejado de confiar en sí mismos. Aquellos que reconocen que en ellos no hay nada bueno delante de Dios. Aquellos que además saben que no pueden hacer nada para mejorar su situación delante de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Aquellos que ya no dependen de su esfuerzo o su capacidad porque reconocen que están en bancarrota espiritual. Delante de Dios no tienen nada que ofrecer, nada bueno de lo que Dios se pudiera agradar. Por eso son pobres en espíritu. Y ellos solamente extienden su mano como un mendigo a Dios, esperando que Dios tenga misericordia de ellos. Esos, mis hermanos, son los que se van a salvar. Mientras el hombre piense que tiene algo bueno, que el día que se muera en la balanza en el cielo van a poner las obras buenas y las obras malas. Y mucha gente dice, bueno, pues que yo no fui tan pecador, yo creo que pues las obras buenas sí ganan, ¿no? Sí entro al cielo. Bueno, eso es un mito, una ilusión, un cuento, así no va a ser. Para que el hombre pueda entrar al cielo, tiene que reconocer que en él no hay nada bueno delante de Dios. Porque Dios es santo y no tolera el pecado. Ahora, por otro lado, mis hermanos, es indiscutible. Por otro lado, es indiscutible que aquellos que tienen riquezas y bienes materiales también tienen un orgullo más grande. Y ese orgullo les ha hecho aprender a depender de sus riquezas y no de Dios. Normalmente, mis hermanos, la gente que pone su corazón en las cosas materiales, que dice, pues un día yo sí quiero tener una casa, autos, títulos, reconocimiento, fama, dinero. Esfuerzan, mis hermanos, esfuerzan, trabajan, estudian y a veces logran conseguir esas cosas. Pero eso mismo hace que ellos aprendan a confiar solamente en ellos mismos. Yo puedo, yo no necesito a nadie. Una vez aquí afuera vino un hombre, estábamos saliendo del culto ya hace muchos años. Éramos niños. Y un varón se acercó y nos agarró, estábamos un grupito de niños y nos dijo, ustedes piensan que Dios les da las cosas, ¿verdad? Pero yo les voy a decir que eso no es verdad. Si un día quieren tener algo, van a tener que trabajar y esforzarse, dejen de pensar que Dios les va a dar las cosas. Yo he trabajado, a mí nadie me ha regalado nada, y nos estaba diciendo ahí cosas, hasta que se acercó un hermano adulto y habló con él y ya nos dejó en paz ahí.
Pasan cosas así frecuentemente. Pero aquellas personas que han aprendido a confiar en ellos mismos, mis hermanos, se vuelven orgullosas. Y a veces consiguen tener los bienes materiales, pero eso hace difícil que se acerquen a Dios. Por eso Salomón escribió allá en el libro de Proverbios: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y Salomón: no me haga rico. Digo, aunque él fue el hombre más rico de su tiempo, ¿verdad? Pero él decía, no quiero eso, porque las riquezas van a hacer que yo me olvide de ti. El Señor Jesús también dijo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mis hermanos, podemos concluir diciendo que Dios no eligió a los pobres por ser pobres, ni rechazó a los ricos por ser ricos, sino más bien, mis hermanos, que los elegidos de Dios en un momento van a reconocer su pobreza espiritual. Y en cambio los no elegidos, ellos seguirán confiando en otras cosas, en sus posesiones, en sus capacidades, en su bondad. Por eso van en camino a la perdición. También hay que decir que puede haber pobres en lo material que se van a perder por su falta de reconocimiento de Dios. O puede haber ricos que se van a salvar porque a pesar de sus riquezas reconocen su pobreza espiritual. Pero su condición material no es la causa de su elección, sino más bien, mis hermanos, la elección es la causa de su actitud de orgullo o de su humildad espiritual delante de Dios. Entonces, la palabra de Santiago, mis hermanos, conlleva una reflexión mayor. Y Santiago mira más allá de lo material, juzga más allá de lo que el mundo juzgaría a una persona por su apariencia. Él mira con ojos espirituales, con los ojos de Dios a la gente. Sus lectores estaban mirando solamente las apariencias como el mundo, pero les dice: no debe ser así, ustedes deben mirar lo espiritual. Y a continuación, Santiago, mis hermanos, no ha terminado, sigue machacando todavía. Versos 8 en adelante, dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mis hermanos, ahora Santiago pasa a argumentar en base a los mandamientos de Dios. Sigue con el mismo caso, con el mismo ejemplo. Y no debemos olvidar que ese ejemplo es un ejemplo de la fe que actúa, de la fe práctica. Ahora va a argumentar sobre ese mismo ejemplo, pero basado en la ley. Hay algo que me llama la atención de este párrafo. Él habla de cumplir la ley real. ¿Había usted escuchado antes que en alguna parte de la Biblia se le llamara la ley real? Bueno, es muy interesante, ¿no? ¿Por qué le llama así? Bueno, mis hermanos, no solamente es real porque la ley la dio Dios, que es el Rey de todo. Más bien, mis hermanos, yo creo que Santiago la llama así porque es bajo esa ley bajo la cual deben vivir los hijos del reino. ¿Eres hijo del reino? Tienes que vivir conforme a estos mandamientos. ¿No lo eres? Entonces olvídalo, no tienes por qué vivir bajo esos lineamientos. El Señor Jesús, como ya lo he mencionado,
enseñó que la ley se resume en dos cosas, en dos preceptos: amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume toda la ley, toda. Amar a Dios, ya lo hemos mencionado, tiene que ver con tu actitud interna, con tu santidad. Pero amar al prójimo, mi hermano, no tiene que ver con lo interior. No tiene que ver, sí, pobre hermano, está sufriendo, voy a orar por él. Eso no sirve de nada. Si tu hermano está enfermo y está en el hospital, pues ve a verlo al hospital. El amor al prójimo tiene que ver, mi hermano, con lo exterior, con lo que tú haces de verdad, con lo que actúas. Y el amor al prójimo es esencial para cumplir la ley. Esencial para cumplir la ley, porque la ley se resume solamente en esas dos cosas. Entonces Santiago dice que aquellos que hacen acepción de personas están incumpliendo ese mandamiento. Porque nadie que ame a su prójimo, como lo dice la ley, le debe tratar con desprecio o haciéndolo menos de manera humillante. Mi hermanos, y al ser esto una infracción de la ley es pecado. Porque toda infracción de la ley es pecado, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Tú pensabas que discriminar a alguien no era pecado? Es un punto de vista. Bueno, es que yo dije eso, ¿no? Pero no pasa nada. ¿Es pecado? Y además Santiago remata diciendo que aquel que incumple un solo mandamiento de la ley ya se hizo culpable de todos los demás. ¿Por qué es eso? Porque, mis hermanos, si ya hemos dicho que la infracción de la ley es pecado, y tú debes saber que todo pecado es una ofensa en contra de Dios, no importa si cometiste un pecado o 2 o 3 o 10 o 20, con uno que hayas hecho ya ofendiste a Dios. Dice Santiago, Dios es el que dijo no matarás, y también fue el que dijo no cometerás adulterio, ¿verdad? Y cualquiera de los dos que incumplas, de todos modos ya ofendiste a Dios. El apóstol Juan lo dice de otra manera. El resultado es el mismo, pero Juan lo dice de otra manera. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La ley, mis hermanos, o los mandamientos de Dios son una unidad que no se puede separar. Amas a Dios, entonces debes amar a tu hermano. Y Juan utiliza una lógica irrefutable, ¿verdad? ¿Cómo va a decir, yo amo a Dios, si ni lo has visto? Cuando a tu hermano, al que ves todos los días, no lo amas. Mentiroso si dices eso. Pero ¿se da cuenta que las dos cosas van juntas? Ahora, no puedes decir, por otro lado, yo amo a mi hermano sin amar a Dios. Porque las dos cosas van juntas. Son una unidad que no se puede separar. Y si fallas en uno, fallas también en el otro. Mis hermanos, vamos a concluir. Santiago ha expuesto de manera poderosa su argumento. Su argumento de que la vida cristiana debe ser práctica, de que el conocimiento de la palabra no vale nada si no se traduce en una visión espiritual y en una fe que actúa siempre. Santiago ha dejado en claro que la palabra de Dios debe ser más que solo lectura. Si es solo lectura, vas a salir de tu lugar donde lees la Biblia y se te va a olvidar, como ya se nos predicó hace 8 días. Además de ser leída, debe ser reflexionada, y reflexionada de manera constante, con la finalidad de entender la instrucción práctica que hay en ella. Si tú cuando lees la Biblia no estás pensando que esa Biblia es
un instructivo práctico de lo que tienes que hacer, no estás entendiendo la Biblia. Si ya entendiste que lo que estás leyendo cuando vas a la Biblia es un instructivo práctico de cómo vivir la vida, mi hermano, entonces esfuérzate en hacer eso que entendiste de la Escritura parte de tu vida diaria. Porque al final, serán nuestras obras las que hagan evidente si nuestra fe en ese glorioso Señor Jesucristo ha sido verdadera. O si nuestra fe solamente era una ilusión. Cualquiera puede decir que tiene fe. Pero si tú dices que tienes fe, demuéstralo. Esa fue la enseñanza de Cristo siempre. Y Santiago se llenó el alma de esas palabras del Señor. Usted sabe que Santiago un tiempo no creyó en Cristo, a pesar de que era su medio hermano. Santiago era hijo de José y de María, pero Jesucristo solamente era hijo de María, eran medios hermanos. Pero la primera parte de su vida, Santiago no creyó que Jesucristo fuera el Mesías, ni que fuera Dios, ni nada de eso. Pero cuando Cristo se levantó de los muertos, Santiago creyó. Y yo me imagino a Santiago yendo con los discípulos y diciéndoles, enséñenme lo que él dijo. Y está tan empapado de las palabras de Cristo, que sin mencionarlo, una y otra vez hace alusión a esas palabras. Y la enseñanza de Jesús, esa enseñanza de la que Santiago nos transmite también, es que tu fe debe ser evidente por tus obras. El Señor dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y también dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Eres de la familia de Dios? Bueno, esta es una familia donde todos obedecen al Padre. ¿No quieres obedecer al Padre? Bueno, tal vez no eres de esa familia. Y también dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, tener fe no son solamente palabras, son hechos. De manera que si tu fe no produce una vida santa y no produce una vida práctica, tu amor a Dios y tu amor al prójimo, tu fe, mi hermano, está muerta. Como lo vamos a ver en los pasajes de las próximas semanas, yo espero, mi hermano, que la reflexión haya sido clara, que como se nos dijo hace 8 días, no dejemos todo en ser oidores, olvidadizos. Vayamos a la palabra constantemente, pero mis hermanos, miremosla como un manual de instrucción práctico y vivámosla, porque a final de cuentas eso es lo importante delante de Dios. Que el Señor les bendiga.